24 de la carta a los Romanos. Y mi mensaje en esta mañana es el siguiente. El tema general es la elección del remanente escogido y el endurecimiento de la mayoría. Pero mi tema en esta mañana, que va del versículo 11 al 24, son los gentiles han sido partícipes de la rica savia del olivo. Estos no deben de olvidarse ni jactarse que ellos fueron injertados. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 24, que me compete mi predicación expositiva en esta mañana, mis hermanos. Y la palabra del Señor dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocar deshacerlos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedan provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también no es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Hasta ahí la palabra del Señor. Y como hice hace 8 días, vamos avanzando. Avanzamos 10 versículos. Hoy vamos a avanzar del 11 al 24. Ya que es bastante lo que vamos a ver en esta mañana. Y por lo tanto mi hermano esté muy concentrado en su corazón, en su mente, en su espíritu, de la palabra del Señor. Amén. Hace 8 días, mi hermano, concluimos en esta primera porción de Romanos 11, del 1 al 10, que Pablo no está hablando de una salvación futura de la nación de Israel. Eso debe quedarnos claro cuando llegamos a Romanos 11, mi hermano. Como creyentes, al estudiar la palabra, nos damos cuenta, mi hermano, que Pablo no está hablando de una salvación futura de la nación de Israel, como muchos creen que va a pasar y que va a acontecer, sino que lo que Dios está hablando a través de Pablo es, mi hermano, haciendo entender que lo
predicado desde el principio, mi hermano, del Evangelio es una conversión progresiva de israelitas que iban a ser verdaderamente llevados nuevamente a ser puestos de nuevo al olivo natural, en el cual ellos fueron desgajados. Pero no quiere decir, mi hermano, que Pablo esté hablando que habrá una conversión en el último tiempo, cuando entre el último gentil salvo, entonces va a venir una conversión tremenda de judíos, sino lo que la Escritura nos está hablando, mi hermano, es que a medida de que el Evangelio va avanzando, ese rechazo que tuvo el pueblo judío, pues esas ramas desgajadas fueron desgajadas para injertarnos a nosotros, pero al tiempo, mi hermano, que va avanzando la predicación del Evangelio, estos que han sido desechados, mi hermano, pues aquellos judíos que han sido escogidos van a otra vez a ser injertados a ese olivo natural, y que ese olivo natural es que la iglesia, mi hermano. Amén. Lo que podemos ver es que a lo largo de toda esta era evangélica, Dios se ha encargado de traer eficazmente a ese remanente escogido por gracia, y los cuales están los judíos que han rechazado el Evangelio, mi hermano, y ellos van a venir lógicamente en arrepentimiento y fe, y serán también añadidos a la iglesia. La iglesia es el buen olivo. Ahora Pablo nos va a pasar a hablar de ese olivo formado por el pueblo gentil, y nos va a dar unas advertencias a todos los creyentes de todos los tiempos, de nunca creer que es por algún mérito, mi hermano, que nosotros hubiéramos hecho para ser injertados en el buen olivo, y así mirar nosotros la bondad de Dios, pero también la severidad de Dios para todos aquellos que rechazan la fe en Jesucristo, y mirar que nuevamente Dios traerá a cada judío escogido desde antes de la fundación del mundo, no solo de su pueblo, sino sea donde esté este judío, si ha sido escogido, mi hermano, va a ser llamado eficazmente para ser injertado de donde fue desgajado. Amén. Gloria a Dios. Pablo aquí va a utilizar términos de la horticultura. Amén. Entonces debemos de estar, va a utilizar una metáfora, mi hermano, y por lo cual debemos de saber que esa metáfora nos va a dar la comprensión. Pablo va a darnos una comprensión a nivel espiritual de lo que ha sucedido con el pueblo de Israel y con nosotros como gentiles, mi hermano, de haber sido injertados sobrenaturalmente sobre ese buen olivo, mi hermano, y que debemos de ver que esta enseñanza nos va a llevar al mismo punto de Romanos 11, y es que, mi hermano, Dios no tiene acepción en cuanto a que ese llamado va a ser también para todos aquellos que han sido desgajados, y que ese llamado va a ser que vengan esos judíos al arrepentimiento y sean puestos nuevamente en el olivo natural. Amén. Entonces empecemos en esta mañana, mis hermanos. Dice el versículo 11 y 12: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena
nos denota ese efecto y causa, por lo cual, por la dureza del pueblo de Israel, vino la salvación a los gentiles. Porque hablamos de efecto y causa, mi hermano, que por medio del rechazo del pueblo que de Israel, entonces produjo un efecto en que el pueblo gentil fue salvo, fue injertado. Los unos fueron desgajados, esas ramas fueron desgajadas por su incredulidad, mi hermano, pero ahora nosotros como gentiles hemos sido ¿qué? Injertados en el olivo. Amén. Hemos sido injertados en el olivo, mi hermano. Y el resultado es que para Israel este tropiezo no es para desecharlos, sino nuevamente para atraerlos. O sea, es lo maravilloso del plan de Dios de salvación, mi hermano. O sea, ellos, por su incredulidad, mi hermano, son completamente desgajados, pero eso no quiere decir que Dios los haya que desechado. Amén. Dios no los ha desechado. Dios tiene un plan y ese plan, mi hermano, se va a realizar porque es el plan de ¿quién? Es el plan de Dios, mi hermano. Y ese es el trabajo de Dios en su bendita providencia, donde en el plan de salvación podemos ver en toda la historia de Israel, siempre usted vea toda la historia y siempre va a ver ahí a la gran mayoría rechazando ¿qué? A Dios mismo, rechazando el plan de Dios, rechazando a Dios, pero Dios siempre tiene un ¿qué? Un remanente, mi hermano, que lo trae a salvación, mi hermano. Por su amor y su misericordia, mi hermano, Dios va a traer a los suyos, a los que le pertenecen a la salvación, por medio de esa gracia maravillosa. Por lo tanto, su transgresión y dureza del corazón y rechazo del evangelio de los israelitas ha traído la salvación a los gentiles, y lo podemos ver en las escrituras. Mi hermano, abra su Biblia en Hechos 13 y leamos del 44 al 48 y miren lo que dice. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de ¿qué? ¿Se llenaron de qué? De celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a ¿quiénes? A los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, mi hermano. Aquí no dice que creyeron todos. ¿Que creyeron quiénes? Los que estaban ordenados para vida eterna. Acuérdese que en el decreto de Dios, mi hermano, Dios determinó un grupo exacto de personas que van a ser salvos. Amén. Ahora, lo que podemos mirar aquí es que la envidia, mi hermano, la envidia va a tener un efecto positivo para todos aquellos del pueblo de Israel escogido. O sea, allí había judíos, mi hermano, y entraron ¿en qué? En celo y en envidia. Pero ¿esto qué?
iba a traer ¿qué? Un efecto positivo, porque ellos están viendo todas las bendiciones que ellos rechazaron, ahora estaban teniendo esos gentiles que habían sido escogidos, y por lo tanto ellos, por ese celo, ahora ellos quieren también esa bendición, no de casas, no de carros, no de riqueza, mi hermano. Ellos quieren la bendición de ser nuevamente injertados en el ombligo, de pertenecer a la iglesia y de conocer este glorioso y poderoso Salvador, mi hermano. ¿Eh? Y eso es lo maravilloso de Dios, que de algo malo la envidia traerá algo positivo, que es el arrepentimiento de los israelitas escogidos para que se vuelvan a su Señor. Y esto me recuerda a los hermanos de José, donde movidos por envidia vendieron a su hermano, y el resultado fue que Dios tomó todo esto para bien, dando salvación a su pueblo por medio de José y preservando el linaje por donde vendría el Mesías, mi hermano. Por eso, en su maravillosa bondad, Dios hace que su envidia sea el medio de su salvación. Los judíos están viendo todas esas bendiciones dadas a los gentiles, como la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué la paz que sobrepasa todo entendimiento? Como lo vimos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora el pueblo gentil había sido justificado por la gracia, había sido justificado por la justicia de Cristo, mi hermano, y por eso ellos querían verdaderamente recibir, mi hermano, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es en Cristo Jesús. Querían recibir el regalo de la justificación por la fe y no por las obras de la ley, la consolación por medio del Espíritu Santo viniendo a cada pecador arrepentido, porque es la promesa que Cristo les hizo. Yo me voy, pero les voy a dejar un consolador que va a estar con ustedes hasta el final del tiempo. Y esto nos debe llevar, mi hermano, en que todas estas bendiciones nos ha sido dadas a nosotros los gentiles, y a veces desvaloramos todas estas bendiciones, hermano. Porque estamos pensando en otras cosas que no tienen que ver con el Evangelio. Es que estoy pobre, es que estoy así, es que estoy asá. Mi hermano, en Cristo Jesús, usted ha sido sentado con toda bendición espiritual. Amén. Es muy fácil, mi hermano, como dice John MacArthur, es muy fácil mover las emociones de las personas, pero qué difícil hacerles entender con conocimiento el Evangelio. Aquí usted está teniendo un conocimiento del Evangelio, mi hermano, y eso no implica que usted pierda sus emociones, más bien las centra en su conocimiento, mi hermano. Amén. Y por lo tanto, los judíos escogidos entran en envidia y quieren participar de todas esas bendiciones que les son otorgadas a los gentiles. Por eso no es que la palabra de Dios haya fallado, como dice Romanos 9:6, mi hermano, sino que por la transgresión significó la riqueza para el mundo y su defección la riqueza para los gentiles. Por lo tanto, este rechazo significó la puerta abierta para la evangelización de los gentiles, y resultó, como dice Pablo, en su plena restauración. Ya
progresivamente iba a ir avanzando la evangelización del mundo y vendría a ser la bendición, mi hermano, para todo el mundo entero, ya que traería como consecuencia las bendiciones de la unidad espiritual y de la comunión. Por eso Pablo en Efesios 2:14 nos dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, esa pared que nos separaba, mi hermano. Cristo la derribó, y ahora, mi hermano, tanto gentiles como judíos eran una unidad, mi hermano. Había ahora una comunión, no los separaba ya más la ley, los ritos, las ceremonias, mi hermano, sino que ahora los unía verdaderamente la fe en el Señor Jesucristo, y eso trajo bendición al mundo entero, mi hermano. Y por eso el versículo 18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre, mi hermano. Tenemos una misma entrada, porque esa pared que nos dividía, la ley, los ritos, las ceremonias, todo esto, mi hermano, Jesús lo derribó, y ahora usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo, pertenecemos a ese olivo natural, tanto judíos como gentiles, mi hermano. Estas bendiciones incluían la ayuda al necesitado, la ayuda al enfermo, y así ofrecer un testimonio evangélico al mundo entero. Por lo tanto, en estos dos versículos es muy claro ver cómo Pablo no se refiere a una conversión futura de judíos, sino más bien en el presente momento actual de la historia de Pablo, que la plenitud no quiere decir el pueblo físico de Israel, sino más bien de la suma de ese remanente de Israel. Esa plenitud es la suma de todo ese remanente de Israel, llamado, mi hermano, hasta en el olivo natural de la iglesia. Y ahora, a esta altura, Pablo va a comenzar a dirigirse específicamente a la parte gentil de la iglesia de Roma. Mira el versículo 13: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Aquí Pablo lo que está haciendo es dirigiéndose a esa rama de olivo silvestre. Acuérdese, mi hermano, que somos ¿qué? Ramas de olivo silvestre. Al pueblo gentil de la iglesia de Roma, y le está hablando a los miembros representativos de esa parte de la congregación. Y aunque el ministerio de Pablo incluía tanto judíos como gentiles, lo que Pablo recalca es su llamado a su ministerio de los gentiles, como nos lo dice muy claramente Gálatas 2:2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Hacia dónde había sido llamado Pablo? Hacia los gentiles, mi hermano. Por eso Pablo dice: honro mi ministerio. Pablo sabe que es un poderoso instrumento en la mano de Dios, como la Escritura nos lo enseña también, mi hermano, en Gálatas, mi hermano, 2:2. Perdón, en Hechos, no me acuerdo, ya leímos Gálatas 2:2. Y dice: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes,
y de los hijos de Israel. Pablo, como bien sabemos, fue el instrumento escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles, mi hermano. Por eso Pablo honra su ministerio llevando este plan de salvación a los gentiles, cueste lo que cueste, pues es su deber anunciarlo para así cumplir el propósito de Dios y proveer salvación a todos los gentiles que han sido escogidos y al mismo tiempo provocar a celos a los de su nación, mi hermano. Por lo tanto es claro para Pablo que su ministerio de los gentiles no está en conflicto con la salvación de sus compatriotas, sino todo lo contrario, a favor de ellos. Pablo fue llamado para predicar a los gentiles, pero para provocar a celos a los de su pueblo, mi hermano. Amén. Y por eso dice el versículo 14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a todos. ¿Y hacer salvos a quiénes? Ah, ya. Pero hoy en día, estos predicadores quieren sabérsela más que Pablo y el Evangelio, y ellos quieren salvar toda la nación. Amén. Mis hermanos, Pablo dice muy claramente: provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo sabía muy bien que las promesas de Dios para los escogidos es uno de los factores para predicar a ese remanente que sería salvo por gracia, como él lo fue. Pablo entendía que se predicaba el evangelio a nivel general, mi hermano, pero que eficazmente Dios llama a los suyos a la salvación. Amén. Y ese es el problema de este evangelio universalista, mi hermano, que creemos que todo el mundo se va a salvar, mi hermano. No se olvide, muchos son los llamados, pocos los escogidos, mi hermano. Por nosotros hubiera sido, mi hermano, estaríamos en el mundo, pero a Dios le plació escogernos y llamarnos a entrar a esta gracia. Amén. Y continuando con el estilo del versículo 12, Pablo dice en el versículo 15: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vive entre los muertos? Y versículo 16: y si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Dios en su maravillosa providencia produce un resultado doble de este endurecimiento de Israel, y lo primero es la reconciliación del pueblo gentil escogido. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mi hermano, usted tiene el más alto cargo, y es que es un embajador. Es un embajador del reino de Dios para predicar esta salvación, mi hermano.
para que los hombres vengan a la reconciliación con el Señor y en sí específicamente a los escogidos, mi hermano. Amén. Le predicamos a todo el mundo, no sabemos quiénes son los escogidos, pero Dios sí lo sabe, mi hermano. Predicamos, pero usted no sabe quién es y predica, mi hermano, tira la semilla y el que es escogido, mi hermano, esa semilla cae, ese escogido que es buena tierra y va a obedecer el evangelio. Amén. Por eso el vínculo de comunión entre Dios y los gentiles escogidos queda restaurado. Y segundo, los israelitas endurecidos que han sido escogidos son movidos a celos por las bendiciones de los gentiles y ellos también son restaurados en la comunión con Dios y en una viva fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, su admisión es el fruto de la obra de regeneración del Evangelio por el poder del Espíritu Santo, dando vida, como dice Pablo ahí, entre los muertos. ¿Cómo estábamos? Efesios 2:1. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y Él nos dio vida, mi hermano. Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y ahora el judío convertido que odiaba tanto al cristiano se le oía decir: el cambio de la oscuridad al día es grande, pero el cambio producido en mí es mucho más grande. Ahora los judíos se regocijaban de que Dios, mi hermano, nuevamente les había puesto en el olivo. Amén. Este cambio incluye el darse cuenta que uno ha sido apartado para dedicar su vida al Señor, mi hermano. Su vida al Señor. Primera de Pedro 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, mi hermano. Amén. Y esto está conforme a la ilustración que Pablo usa en el versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Mis hermanos, esta ilustración tiene su origen en la ofrenda al Señor de una torta o un panecillo preparada de la masa elaborada con las primicias del grano, según Números 15 del 17 al 21. Eso lo puede leer en la casa. Cuando los israelitas traían esta ofrenda, ellos consagraban al Señor por su intermedio toda la cosecha de granos. Ahora se consideraba que la totalidad de la misma estaba apartada para el Señor, de tal modo que cualquier parte que fuese usada después por el pueblo era considerada como un don de su mano. Del mismo modo, si la raíz de un árbol es consagrada al Señor, también lo son ¿qué? Las ramas. Amén. La torta y la raíz simbolizan probablemente a Abraham, o mejor dicho, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Amén. Los patriarcas. Y las ramas son ¿qué? Los descendientes de esos antepasados, hermano. Son el pueblo de Israel altamente privilegiado. Romanos 9:4 dicen que es un pueblo privilegiado y ellos, toda la masa, habían sido apartados por el Señor para vivir para Él, mi hermano.
¿Para quién? Para Él. ¿Cómo? Nos lo acaba de decir primera en Pedro 9, en Éxodo 19:5 también dice que hemos sido separados para vivir para Él, y Deuteronomio 14:2. Amén. Y Pablo sigue dirigiéndose a los gentiles, versículo 17 al 21 vamos a leer: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, mire la advertencia. Este es el punto central del mensaje. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sí, dice Pablo, sí, bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú con la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Sino qué? Teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esto es una advertencia tremenda, mi hermano, que no podemos pasar por alto. Una gran advertencia que no podemos pasar por alto, mi hermano. El que mire que esté firme, mire que no caiga, mi hermano. No crea, mi hermano. A veces creemos que estamos muy firmes y comenzamos a mirar muy por encima a los otros, mi hermano. ¿Amén? Lo que sigue a continuación es una clara advertencia, no solo para los gentiles, sino para toda la iglesia de todos los tiempos. Ahora, ¿por qué la advertencia de Pablo? Tenemos que ir al contexto y lo que estaba sucediendo en la iglesia de Roma. Y como ya lo hemos indicado, el estado espiritual de la iglesia de Roma era muy favorable, pero esto no indica que se haya logrado la perfección. Mi hermano, sí, habían tenido cosas muy favorables, mi hermano, pero eso no quería decir, mi hermano, que habían logrado la perfección. Y mi hermano, mientras estemos en esta tierra, la iglesia seguirá imperfecta. Amén. Cada iglesia, como usted ve a Pablo escribiendo, a cada iglesia tenía sus problemas. Así sean grandes o pequeños, pero tenían sus problemas. Y en este caso, la iglesia de Roma, mi hermano, tenía un grave problema, mi hermano. Y Pablo, como lo indica aquí en estos versículos, es que algunos cristianos gentiles carecían de la virtud básica de la humildad. Este sí es un problema, yo creo que en todas las iglesias. Amén. No falta, mi hermano, que comience ese pequeño problema de la envidia, de los celos, de la falta de humildad, del orgullo, mi hermano, de creerme más que los demás. Amén. Al parecer ahora eran los cristianos gentiles que estaban viendo por encima a sus hermanos judíos, y este mal comenzó a infectar a la iglesia. Una pequeña ¿qué? Levadura leuda toda la masa, mi hermano. Un pequeño pecado, mi hermano, comienza a afectar la iglesia. Por eso, mi hermano, en la iglesia debe haber disciplina eclesiástica. ¿Amén? Por lo tanto, parece, o no, es cierto, que algunos cristianos, mi hermano, comenzaron a ver por encima a sus hermanos judíos.
ellos. Y este mal comenzó a infectar la iglesia. Por eso, mi hermano, cuando las personas comienzan con este mal, mi hermano, y comienzan a mirar por encima de los demás, entonces comienza con un hermano y termina mirando por encima a su pastor, y esa persona lo que quiere hacer, mi hermano, es creer que él sabe más que el pastor, creer, mi hermano, que él tiene más revelación o está más ungido, o creer, mi hermano, que tiene más dones que el pastor, mi hermano. Pero aunque tenga más dones, Dios me dio el don de la predicación y Dios me dio el don de pastorear una iglesia que no se lo dio a usted. Sencillo. Amén. Y ese es el gran problema, mi hermano, que creemos porque tenemos ciertos dones, queremos ir y ocupar un lugar que Dios me ha dicho que no es mi lugar. ¿Amén? Que no es mi lugar. El lugar, mi hermano, el lugar como lo vemos, mi hermano, de Jesús no era hacerse un rey humano, sino hacerse un rey para su iglesia y para su pueblo, mi hermano. Amén. Y hoy en día, ¿qué vemos? Hoy en día, ¿qué vemos? Pastores. Mi hermano, qué vergüenza. Pastores queriendo ser presidentes. No les basta el puesto que Dios les ha dado, mi hermano. Como Carlos Spurgeon le dijo a la reina de Inglaterra, que le ofreció un alto cargo de canciller, y Carlos Spurgeon le dice: yo ya tengo el más alto cargo que pueda tener un hombre, mi hermano, y es ser siervo de Cristo. Y mi hermano, perdóneme, la iglesia, cada uno de ustedes es personal para votar. Una iglesia no está para intervenir en asuntos políticos. Y el ejemplo claro es Jesús mismo. Amén. El ejemplo claro son los apóstoles. Los cristianos del primer siglo, mi hermano, no dijeron: vamos a hacer una revuelta para desbancar al César, porque nos está oprimiendo, nos está matando. No, mi hermano, la historia de la iglesia nos habla muy claramente que cuando ellos trataron de intervenir, aún, mi hermano, que yo estoy viendo toda la historia de las cruzadas, eso fue terrible, mi hermano, terrible. Murieron miles y miles por el poder, mi hermano. Dios no nos ha mandado a pelear por una nación. Dios nos ha mandado a predicarle a las naciones y punto. Y yo dudo completamente, mi hermano, de pastores haciendo política, mi hermano, porque es que nos han maltratado. Mi hermano, mire la historia. Mire la historia, mi hermano. Es que debemos defenderlo. Nuestra defensa, mi hermano, es Cristo. Nuestra defensa es la palabra. Amén, porque haya algunas personas ahí. Pero ¿sabe algo, mi hermano? En lo que he aprendido en estos 15 días, mi hermano, cuando estos hombres, los papas y algunos con tremendas capacidades, mi hermano, espirituales, mi hermano, se infiltraron en la política, terminaron mal la mayoría, mi hermanos. Es muy difícil ese medio. Por algo Jesús le dijo: no, yo no quiero ser rey de esta tierra, yo no vine para eso.
hermano. Y usted vote según sus convicciones, mi hermano. Amén. Pero la iglesia no ha sido llamada. Tenemos una conmovisión de la política, de todo esto, pero la iglesia no ha sido llamada a decir, ustedes tienen que votar por este. Y este va a ser, como lo han hecho supuestamente una cantidad de pastores, mi hermano. Hello. A eso Dios no. Y déjame decirle, de todo eso se va a dar cuenta, mi hermano. De todo eso se va a dar cuenta, mi hermano. Hello. Yo no sé qué Biblia leen estos pastores. Pablo dice, todo lo tengo por basura. Y todo es todo, mi hermano. Un cargo del mundo es una basura para lo que Dios, mi hermano, así sea un pequeño pueblo, mi hermano, es una gran bendición, mi hermano. Por eso, cuando carecemos de la virtud básica de la humildad, ¿sabe? Humildad es reconocer el puesto en el cual Dios me ha colocado, mi hermano. Y no quiero más. Humildad es saber el lugar que Dios me ha puesto. Este es mi lugar, mi hermano. Desde hace más de 20 años, yo sé que Dios me llamó al pastorado. Yo sé que Dios me llamó a su predicación. Estaba deschavetado, estaba sin un conocimiento, mi hermano, teológico, que ahora le doy gracias a Dios hace 5 años, y ustedes han sido la bendición de todo eso, mi hermano. Y yo sé, mi hermano, que Dios me colocó en el pastorado. Nadie más, Dios me colocó en el pastorado. Y no quiero ningún puesto del mundo, así me ofrezcan toda la plata, mi hermano, o tratar de organizar, mi hermano. Tratar de organizar una cantidad de cabras es terrible. No han organizado las cabras que tienen en la iglesia. ¿Cómo van a organizar a un país, mi hermano? ¿Y saben? Lo más tremendo es decir, es que le voy a llevar a Jesús, mi hermano. Un país no solamente requiere, o sea, cuando hablamos, necesita usted tener una cosmovisión de todo. Que yo espiritualmente tengo una capacidad para la grey o algo, no quiere decir que la tenga para gobernar un país, mi hermano. Es una locura, mi hermano. Por eso, zapatero, a tus zapatos, mi hermano. Zapatero, a tus zapatos, mi hermano. No nos pongamos a inventar lo que no somos. Y eso hace parte de nuestra humildad, mi hermano. De nuestra humildad. ¿Amén? Y como Pablo aquí lo indica en estos versículos, es que algunos cristianos que carecían de la virtud básica de la humildad, al parecer ahora los cristianos gentiles estaban viendo por encima a sus hermanos judíos, y este mal comenzó a infectar la iglesia. Y esto lo podemos argumentar con lo que Pablo nos va a decir en Romanos 12:3. Digo, pues por la gracia que me es dada. Mire, Pablo siempre hablando de la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, mi hermano, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida
repartió a cada uno. Dios nos repartió a cada uno una gracia y un don, hermano. Este pecado de la envidia no es nuevo, mis amados hermanos, y es algo en que debemos de humillar. Es algo que debemos de humillar en nuestro propio ser, sabiendo que Dios a cada uno de nosotros repartió una medida de gracia, y no debemos de tener envidia por el otro, porque lo que Él tiene me bendice a mí. ¿Sabe cuál es el remedio para la envidia? Humillarme y reconocer que mi hermano, Dios le dio una gracia que yo no tengo y yo la necesito, y punto. Ah, es que yo la quiero, es que yo quiero, y yo, hermano, cantidad de bobada, mi hermano. Por eso somos un cuerpo, mi hermano, donde nos nutrimos los unos a los otros. ¿Para qué me voy a poner celoso del don y la gracia que Dios te ha dado? Eso me hace a mí humilde para necesitarte. Y ese es el problema, mi hermano. Y hoy tenemos una cantidad de supuestamente cristianos en las redes sociales, mi hermano, que ni siquiera se congregan y son teólogos en las redes sociales, mi hermano. Increíble. Ni siquiera van a una iglesia y en las redes sociales son teólogos. Personas, mi hermano, que dejan de venir a la iglesia porque ya se creen que ellos mismos tienen la capacidad de pastorearse. ¿Y sabe cómo van a terminar? Desgajados. ¿Cómo van a terminar? En apostasía, mi hermano. Amén. Están buscando iglesias perfectas y no hay iglesias perfectas. Hay iglesias sanas, de sana doctrina, mi hermano. Y son contadas. Son contadas, mi hermano. Porque la mayoría de iglesias han sido infectadas por la teología de la prosperidad. Totalmente. Donde la gente va, mi hermano, a ver milagros, a recibir milagros, a que sean prósperos, ricos, mi hermano. A ellos no les interesa el evangelio. A ellos no les interesa Cristo. Ellos tienen comezón de oír, y como ese pastor que está ahí, mi hermano, es un total, completamente ignorante a la escritura y a la verdad del evangelio, y los entretiene con frases bonitas, con charlas de autoayuda. Amén. Para eso que se busquen un psicólogo, mi hermano. Aquí está parado eso, un hombre que habla la palabra de Dios, mi hermano. Su texto en su contexto. Este pecado de la envidia no es nuevo, mis amados hermanos, y es algo que debemos de humillar en nuestro propio ser, sabiendo que Dios a cada uno de nosotros repartió una medida de gracia, y no debemos de tener envidia por el otro, porque lo que tiene me bendice a mí y viceversa. Y es allí donde el orgullo es humillado, al saber que necesito de mi hermano, saber que necesito de mi hermano. Por eso, cuando me dejo llevar por mi orgullo y no reconozco el don de mi hermano, es allí donde la envidia carcomerá y afectará no solamente mi vida, sino la vida de la iglesia. Y es ahí donde Pablo dice, versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Lo que el apóstol dice
Es bien claro, mi hermano. O le traigo plastilina. Es muy claro, mi hermano. Le dice al típico miembro gentil de la iglesia de Roma, que tendía a volverse algo arrogante, que él es el miembro, no debe nunca olvidar de quién realmente es él, mi hermano. No lo debemos de olvidar, mi hermano. ¿Quiénes somos realmente, mi hermano? Habían venido desde afuera, habían sido injertados espiritualmente entre los judíos y solo de esta manera habían llegado a compartir la nutritiva savia de la raíz del olivo, mi hermano. Acuérdese, mi hermano, acuérdese que a quienes se le dieron todas las promesas, los pactos, a quien se le dio todo, al pueblo de Israel, mi hermano. Eso ya lo hemos hablado. Por lo tanto, al orgulloso miembro gentil, Pablo le dice: piensa en cuánto le debes a los judíos, hermano. Piensa en cuánto le debes a los judíos. Y Pablo advierte al gentil que no debe jactarse del hecho en que tanto que algunas ramas naturales, o sea, judíos incrédulos, habían sido desgajadas, él, este gentil, había sido injertado entre las ramas restantes judías. Por eso debía tener en cuenta todo lo que esto implica en lo que respecta al participar de la nutritiva savia de la raíz del olivo. Las bendiciones prometidas a los patriarcas y cumplidas en sus vidas y en las vidas de sus hijos, mi hermano, que temen a Dios. Por lo tanto, al gentil que tendía a conmirar con cierto desprecio a sus correligionarios, los judíos, se les advierte que no se considere mejor que ellos, que tenga en mente que no es él, este gentil jactancioso, que sostiene la raíz, sino que la raíz lo sostiene a él, mi hermano. Amén. Y por eso Pablo continúa diciendo, versículo 19: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y esta era la respuesta del gentil. Pero Pablo responde: cierto, cierto, hablando en términos históricos, tal como lo ha demostrado en el versículo 11. Y eso era verdaderamente cierto, pero había otro aspecto aún más importante en la respuesta, como sigue diciendo el versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque lo que le pasó a ellos te puede pasar a ti también, y va a dar una evidencia que tú